Si hubieras nacido en los Estados Unidos en el año 1900, cuando las tres principales causas de muerte eran todas enfermedades infecciosas, neumonía y gripe, tuberculosis e infecciones gastrointestinales, tu esperanza de vida habría sido de poco más de 47 años. En el año 2010, las principales causas de muerte fueron enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Podemos agradecer las mejoras en las prácticas de saneamiento y los avances médicos como las vacunas, por reducir drásticamente el impacto de las enfermedades infecciosas y extender nuestra esperanza de vida a casi 79 años. Antes de que aprendamos exactamente qué es una vacuna y cómo se hace, descubramos cómo las bacterias y los virus pueden hacernos enfermar en primer lugar. Tanto las bacterias como los virus son microbios, microorganismos diminutos que son demasiado pequeños para ver a simple vista. Los virus son más pequeños que las bacterias. La mayoría de los virus más grandes son más pequeños que las bacterias más pequeñas. Tanto los virus como las bacterias se propagan por contacto con personas, animales, superficies o alimentos infectados, y ambos pueden causar enfermedades en los seres humanos que producen síntomas similares, como trastornos digestivos, fiebre y escalofríos, dolores y molestias y dificultad respiratoria. Pero a pesar de estas similitudes, las bacterias y los virus no podían ser más diferentes. Las bacterias son organismos vivos increíblemente resistentes, pueden sobrevivir en casi cualquier ambiente y pueden reproducirse por sí mismas. La mayoría de las bacterias son inofensivas para nosotros, y muchas de ellas son realmente útiles. Billones de bacterias viven en todo nuestro cuerpo, y los científicos han descubierto recientemente que nuestros cuerpos podrían ser en realidad solo un 43% humanos. El resto de nosotros está formado por organismos microscópicos como las bacterias. Una vez que una bacteria causante de enfermedad ha entrado en nuestro sistema, comienza a reproducirse y a emitir toxinas. Y son estas toxinas las que nos enferman. Las infecciones bacterianas pueden ser tratadas con antibióticos, que matan a la bacteria o limitan su capacidad de crecimiento. La peste bubónica, que mató al 60% de la población de Europa en el siglo XIV, fue causada por una bacteria. La epidemia de gripe española de 1918, por otra parte, fue causada por una agresiva cepa del virus de la gripe. Un virus necesita un huésped para sobrevivir y reproducirse. Los virus nos enferman al insertar su material genético en nuestras propias células, causando que esas células estallen y mueran o muten en células malignas. Es casi imposible matar a un virus una vez que encuentra un huésped. Solo podemos tratar los síntomas. Lo mejor que podemos hacer es tratar de prevenir las infecciones virales en primer lugar. Y ahí es donde entran las vacunas. Antes de que podamos entender cómo funcionan las vacunas, necesitamos saber un poco más sobre nuestro sistema inmunológico. El trabajo de nuestro sistema inmunológico innato es monitorear el cuerpo en busca de patógenos y actuar como la primera línea de defensa contra las infecciones. Para que conste, un patógeno es todo lo que puede causar una enfermedad, como las bacterias o los virus. Un antígeno es cualquier sustancia capaz de estimular una respuesta inmune, que podría ser solo una parte de un virus. Muchos órganos y tejidos están involucrados en nuestro sistema inmunológico. Nuestra médula ósea es el lugar donde las células inmunes nacen y se reponen constantemente. Todas las células inmunes comienzan como células madre, antes de convertirse en células inmunes específicas. Nuestros ganglios linfáticos están localizados estratégicamente en todo nuestro cuerpo, normalmente cerca de las aberturas por donde los patógenos tienden a entrar, como nuestra boca o las zonas genitales. Los ganglios linfáticos almacenan células inmunes para ser desplegadas durante una infección. Los ganglios hinchados que se sienten cuando se está enfermo son el resultado de un aumento en el número de células en el tejido, a medida que el cuerpo aumenta sus esfuerzos para luchar contra los intrusos. El vaso filtra los patógenos de la sangre cuando circula por el cuerpo, y los músculos se contraen para expulsar el aire o los líquidos que contienen patógenos por medio de los vómitos, la diarrea, la tos o los estornudos. Nuestra piel actúa como una importante barrera física contra los patógenos. La capa superior de células de la piel, llamadas células epiteliales, recubren las aberturas de nuestro cuerpo y están cubiertas de moco, una solución espesa y pegajosa que dificulta que los patógenos se adhieran a las células. La capa de moco también contiene químicos que ayudan a la piel a mantener un pH ligeramente ácido, haciendo más difícil la supervivencia de los virus. Algunas células también tienen microfibras llamadas cilios, que ayudan a mover el moco y los patógenos a lo largo de la superficie de la célula. Nuestros pelos de la nariz funcionan de manera similar, filtrando el polvo y otros patógenos mientras respiramos. Cuando un patógeno logra escabullirse de nuestro sistema inmunológico innato, nuestro sistema inmunológico adaptativo se activa. El sistema inmune adaptativo reacciona de formas específicas a patógenos concretos,
mientras que el sistema inmune innato responde de la misma manera a todas las amenazas. Las células presentadoras de antígenos, o APC, se reproducen en nuestra médula ósea y controlan nuestro torrente sanguíneo en busca de patógenos. Cuando los APC se encuentran con un intruso no deseado, lo fagocitan, lo rompen en pedazos y los colocan en su superficie antes de dirigirse al nodo linfático más cercano, para presentar la señal del antígeno y comenzar la respuesta inmune completa. Las señales de los APC activan las células T, que supervisan la señalización de las citoquinas. Las citoquinas son pequeñas proteínas que encajan perfectamente con los receptores de células específicas y dan a esa célula instrucciones para ayudar a regular la respuesta inmunológica. Pueden indicarles a las células que crezcan, cambien o se reproduzcan, o instruirlas para que maten a otras células infectadas por el virus. Las células B son un tipo de células inmunes que se multiplican rápidamente y secretan anticuerpos, o inmunoglobulinas, que son proteínas que se dirigen y matan a los microbios invasores. Una vez que la infección ha sido tratada, todo lo que queda de sus células inmunes adaptables son un pequeño número de células de memoria T y B. Después de la respuesta inmunológica primaria a la primera exposición a la enfermedad o a una vacuna, estas células de memoria persistentes harán que tu respuesta secundaria al mismo patógeno sea más fuerte y más eficaz, lo que significa que las futuras infecciones serán menos severas, más cortas y puede que no presenten ningún síntoma. Ahora que entendemos cómo nuestro cuerpo combate los patógenos por sí mismo, aprendamos cómo las vacunas aprovechan nuestra respuesta inmunológica para combatir las infecciones. Entonces, ¿qué es exactamente una vacuna? Una vacuna es un compuesto que contiene una versión muerta o debilitada de un patógeno que se sabe que causa enfermedades en los humanos. La vacuna no te hará enfermar, pero estimulará una respuesta inmunológica. A diferencia de las medicinas que tratan la enfermedad, las vacunas funcionan previniendo la infección en primer lugar. La respuesta inmune desencadenada por la vacuna produce las mismas células de memoria que una verdadera infección, que enseña a tu cuerpo a lidiar eficazmente con este patógeno en el futuro, sin los riesgos de tener que contraer la enfermedad primero. A Edward Jenner se le atribuye el primer uso exitoso de una vacuna moderna en 1796, cuando usó material de viruela vacuna para inocular a un niño de 13 años de edad de la viruela. Louis Pasteur es otra superestrella de las vacunas, a la que se le atribuye la creación de la primera vacuna exitosa contra la rabia en 1885. También es famoso por desarrollar el proceso de pasteurización, que mata los microorganismos causantes de enfermedades en alimentos y bebidas, calentándolos a una cierta temperatura. Pero la historia de las vacunas se remonta a mucho más atrás. Las pruebas sugieren que los chinos emplearon la inoculación de la viruela ya en el año 1000. Técnicamente se trataba de una variolación, no de una verdadera inoculación, ya que su técnica consistía en untar lágrimas abiertas en la piel de un paciente con viruela verdadera, en lugar de una versión debilitada diseñada para la vacunación. En el decenio de 1930 se disponía de vacunas y antitoxinas para la difteria, el tétanos, el anthrax, el cólera, la peste, la fiebre tifoidea y la tuberculosis, entre otras. A finales del siglo XX, gracias al éxito de las vacunas y los programas de vacunación, muchas enfermedades anteriormente mortales habían sido casi erradicadas en gran parte del mundo. Aunque la forma en que funcionan las vacunas puede parecer simple en teoría, crear una vacuna es en realidad bastante complicado. En primer lugar, los costos son astronómicos. Puede costar más de $1.000 millones y tomar más de 10 años desarrollar una nueva vacuna efectiva que podamos estar razonablemente seguros de que no causará la enfermedad. Además, los virus están en constante mutación, y nos encontramos constantemente con nuevas cepas de virus como la gripe. Es casi imposible predecir qué cepa golpeará en un año determinado, y para el momento en que un brote golpea no suele haber tiempo suficiente para crear una vacuna. En el caso de los virus que son más estables a lo largo del tiempo, hay muchos métodos diferentes para crear una vacuna. El método utilizado depende del patógeno al que se apunta, ya sea un virus o una bacteria, y de la forma en que causa la enfermedad en nuestros cuerpos. Las vacunas vivas atenuadas se crean debilitando el virus para que se reproduzca más lentamente en nuestros cuerpos, dando tiempo a nuestro sistema inmunológico para aprender a responder al intruso sin dejar que la enfermedad se extienda. Normalmente los virus se replican miles de veces, pero los virus atenuados solo se reproducen unas 20 veces, lo suficiente para estimular la creación de células de memoria sin enfermar. Las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubeola, la varicela y algunas vacunas contra la gripe son todas vacunas vivas atenuadas. Las vacunas vivas atenuadas se elaboran pasando el virus a través de una serie de cultivos celulares o embriones animales hasta 200 veces. Con cada pasada, el virus mejora más en la replicación en el cultivo o en el embrión, y empeora en la replicación en humanos.
El virus seguirá siendo reconocible por el sistema inmunológico, pero no podrá replicarse lo suficientemente bien en el cuerpo para causar enfermedades. La ventaja de los virus vivos atenuados es que 1 o 2 dosis suelen ser suficientes para proporcionar una inmunidad de por vida. Sin embargo, estas vacunas no se pueden administrar a personas con sistemas inmunológicos débiles. También existe un pequeño riesgo de que el virus mute y regrese a su capacidad original de replicarse en los humanos. Por ejemplo, la vacuna oral contra la poliomielitis tiene un alto riesgo de mutar y causar poliomielitis paralítica, razón por la cual la vacuna oral ya no se utiliza en los Estados Unidos. Las vacunas inactivadas se hacen matando o desactivando completamente el virus para que no pueda reproducirse en absoluto, lo que significa que no puede causar enfermedades. Las vacunas contra la polio, la rabia y la hepatitis A son ejemplos de vacunas inactivadas. El patógeno se inactiva mediante calor o productos químicos como el formaldehído, que destruye la capacidad del virus para replicarse, pero lo deja reconocible para el sistema inmunológico. Las vacunas inactivadas son ventajosas porque el virus inactivado no puede causar ni siquiera una forma leve de la enfermedad, y estas vacunas se pueden administrar a personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Sin embargo, generalmente se necesitan varias dosis para lograr la inmunidad, por lo que se necesitarán inyecciones de refuerzo adicionales. Una vacuna subunitaria o conjugada implica la eliminación de una parte del virus y su uso para proporcionar inmunidad. Estos tipos de vacunas pueden crearse de diferentes maneras. Uno de los métodos consiste en aislar una proteína específica del virus y presentarla por sí sola como antígeno. Estas partículas parecidas a un virus o VLP no contienen material genético y por lo tanto no pueden causar enfermedades, pero aún así provocan una respuesta inmunológica que activa las células de memoria y proporciona una futura protección contra el virus. Otro método utiliza la ingeniería genética para insertar el código genético de un virus causante de la enfermedad en otro virus inofensivo para crear lo que se denomina una vacuna recombinante. Tu sistema inmunológico reconocerá el código genético del virus y las células de memoria proporcionarán la inmunidad futura. Ambos tipos de vacunas pueden utilizarse en personas con sistemas inmunológicos debilitados, y 1 o 2 dosis suelen proporcionar una inmunidad de por vida. Las vacunas contra la hepatitis B y el virus del papiloma humano, VPH, fueron creadas mediante ingeniería genética. Algunas enfermedades son causadas por bacterias en lugar de virus. Las vacunas toxoides pueden ser creadas para proporcionar inmunidad contra las infecciones bacterianas causadas por las toxinas liberadas por las bacterias. Las vacunas toxoides se crean de forma similar a las vacunas virales inactivadas. La toxina se trata con calor o productos químicos para crear un toxoide, que es lo suficientemente similar como para producir una respuesta inmunológica, pero no puede causar una enfermedad. Por ejemplo, las infecciones por tétanos son causadas por la bacteria Clostridium tetani, pero los síntomas son en realidad causados por la neurotoxina tetanospasmina, que se libera a medida que la bacteria se reproduce. La vacuna antitetánica es una vacuna toxoide que enseña al sistema inmunológico a responder a la neurotoxina en lugar de a la propia bacteria. La inmunidad pasiva se crea cuando se inyecta a una persona con anticuerpos que destruyen inmediatamente los patógenos, aunque no tienes que esperar a que tu cuerpo genere sus propios anticuerpos. Como con la mayoría de las vacunas, la protección es generalmente solo temporal. Una de las partes más importantes de cualquier estrategia de vacunación es el concepto de inmunidad de la manada. Cuando una porción significativa de una población es vacunada, dificulta que un virus viaje de persona a persona, limitando su propagación. La inmunidad de grupo es esencial para proteger a las personas vulnerables que no pueden ser vacunadas, como los niños muy pequeños, las personas mayores y las personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Estos grupos también tienden a tener un mayor riesgo de complicaciones por infecciones virales, por lo que dependen de la inmunidad de la manada para protegerse. Gracias a las vacunas y al concepto de inmunidad de la manada, la viruela ha sido completamente erradicada. Hemos casi eliminado la polio. Muchas otras enfermedades se mantienen a raya y estamos bien encaminados para crear vacunas para otros incontables virus. Las vacunas son realmente uno de los avances médicos más importantes de la historia. Si disfrutaste aprendiendo sobre cómo se hacen las vacunas, asegúrate de ver nuestros otros videos, como este llamado Las peores plagas de la historia de la humanidad, o tal vez te guste este otro video. Como siempre, gracias por vernos y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.